autoridad que juzga de manera distinta a la que investiga. Autonomía total de los juzgadores para conducir el proceso y para imponer sanciones. Capacidad para devolver el expediente con instrucciones cuando el expediente no esté completo. Capacidad para completar el expediente y coadyuvancia de los testigos. Y en el último rubro, cero impunidad, creemos que debe haber sanciones aplicables a todos los niveles, sanciones eficaces en ambas partes de la corrupción, un registro nacional de servidores públicos que sea de observancia obligatoria y una creación de inteligencia derivada de cada uno de los casos. Con estas cinco columnas, como lo decía el doctor Roldán, creo que podemos aproximar muchísimo las coincidencias que tenemos en la idea de crear un nuevo régimen, pero esa creo que es la parte más importante. El régimen actual de responsabilidades no funciona, por lo menos no funciona para combatir la corrupción, y necesitamos uno nuevo con elementos diferentes que nos sirva para llegar de un caso a una sanción, no solo en términos de personas, individuos, sino en términos de redes, y tener la capacidad así, además, de aprender de estos casos y prevenir la corrupción. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más? Bueno, si les parece bien, yo empezaría un poco el intercambio de ideas celebrando la posición que nos hacen ver. Es la primera vez que tenemos la constancia de la disposición de poder construir como se construye en este Senado de la República, sin pensar que nadie o que solo una de las partes tiene la razón absoluta de los documentos que ha presentado. Para los legisladores, cuando han estado redactando sus iniciativas y las presentan, casi todos aquí estamos conscientes de que esas iniciativas serán analizadas junto con otras y que derivado de aquellas iniciativas que se presentan por los diferentes grupos parlamentarios, por los diferentes senadores, lo que se hace en las comisiones pues es recoger la mejor parte de cada una de ellas, y así se integran y así se conforman en las comisiones pues los mejores productos que pensamos en la diversidad del pensamiento que tenemos cada uno de los legisladores por nuestras propias profesiones, por nuestras propias experiencias, por nuestras propias vivencias de cuál debe ser el mejor. Construyendo de todas y de cada una, es el caso de esta, es el caso de las iniciativas de responsabilidades que se han presentado por los diferentes grupos parlamentarios, donde los presidentes pues hemos trabajado para tener o tratar de hacer acercamientos y de ir complementando, insisto, reconociendo que nadie tenemos el documento perfecto ni la iniciativa que pudiera ser votada en esos términos. Es así que nosotros recogimos varios artículos, varias ideas de lo que ha propuesto la ciudadanía, 3 de 3, y tratamos de ir buscando estos acercamientos. De eso da cuenta el propio documento de trabajo en el artículo 13, 16, 19, 23, 36, 37, 46, 66, 87, 92 y muchos otros más, con el espíritu de construir y con el espíritu de ir hacia adelante y de acercar posiciones. Sabedores de eso, pues bienvenidos. Nos han pedido lo que usualmente hacemos en este Senado de la República, pues es que tomamos cada una de las mejores partes y así construimos. En esta ocasión los ciudadanos nos han pedido que entremos un poco más al análisis del producto que han presentado, que reconocemos el esfuerzo que se ha hecho, que les agradecemos, que consideramos que tiene cosas valiosas como las otras y que también consideramos que hay cosas de las cuales adolece como todas las otras. No creemos que haya ninguna mejor que la otra. Lo que sí creemos es que hay que sumar, revisar y tener un buen producto legislativo. Y entonces, pues yo empezaría a dar el uso de la palabra para empezar a platicar de algunas de las preocupaciones que se tienen respecto a esto. Senadora Marcela. No es una preocupación, simplemente es asegurarme, porque a lo mejor no entendí bien. La base, el documento base de discusión será la ley 3 de 3 de los ciudadanos, ¿verdad, presidente? ¿En este momento? Sí. Sí, en este momento nos han pedido que platiquemos sobre 3 de 3. Perfecto. Yo lo que he hecho, si no me expliqué, perdón, se los repito. Bueno, entonces seguimos si no hay dudas de lo que hemos hecho, ¿no? Ese fue el acuerdo alcanzado ayer. Sí, sí, sin duda, de eso vamos a tratar. Senador Encinas.
¿Alguien quiere hacer el uso de la palabra? Por favor, senadora Marta. Me parece sí importante que se haya alcanzado un acuerdo en el cual se tome como base de discusión en esta mesa en particular la iniciativa ciudadana y a partir de ella poder incorporar los faltantes y propuestas que vienen en las iniciativas de los grupos parlamentarios y eso será una buena manera de iniciar en esta mesa. En las otras no podrá ser igual y por eso sí es importante tener muy definido el procedimiento porque allá no hay una iniciativa ciudadana. Porque me parece que más allá de incorporar lo bueno que tiene cada iniciativa, justamente el detalle está en lo que no se incorpora de cada iniciativa, o sea, en los faltantes. En las coincidencias, usted ha expresado en diferentes momentos, presidente, que hay muchas coincidencias entre las iniciativas presentadas y es bueno que haya coincidencias entre las iniciativas presentadas, pero justo la parte complicada y la que tenemos que tener muy claro, la ruta de definiciones, con las partes donde no hay coincidencia, porque es ahí donde me parece que puede tomar precisamente el modelo una u otra concepción. Y el método que habían estado estableciendo de contar con documentos de trabajo donde se incorporan las diferentes partes de las iniciativas, creo que no nos ayuda a eso, sino más bien poder tener muy claramente identificadas cuáles son esas diferencias y sobre esas diferencias estar dando discusiones, porque me parece incluso que hoy, particularmente con respecto a lo que los representantes de sociedad civil organizada han expresado acá, hay diferentes temas en esta iniciativa en particular que por lo menos en algunos de los documentos de trabajo no están todavía incorporadas y que eso es lo que tenemos que definir, o sea, cómo vamos a hacer para incorporar esos temas que en este tema y en otros no sean de la coincidencia de todos los grupos parlamentarios. Sí, senadora. Justamente para eso es esta reunión, para platicar, para escucharnos, para intercambiar las dudas, los puntos de vista y para que ustedes, junto con los presidentes y todos los senadores de la República, podamos ir ubicando cuáles son los temas que no están contemplados, que nos aclaren las dudas de algunos temas que nosotros consideramos que no debíamos de incorporar. Justamente para eso esta mesa, para escucharlos, justamente para eso nos han pedido que trabajemos sobre este documento 3 de 3, que es la Ley General de Responsabilidades, y lo que hemos acordado, así fue en el acuerdo, que después de todas estas series de mesas, pues justamente hagamos esa reflexión de cuáles son las ausencias, si las hubieran, cuáles son las incorporaciones o las correcciones. Lo que hemos dicho los presidentes de estas comisiones, el senador Encinas, el senador Yunes y su servidor, es que aquí no hay irreductibles, que lo que hay un parámetro constitucional, que hay que estar pendientes de él, que hay que estar seguros de que sea así y todo se puede modificar. Esa es la disposición que me han manifestado los presidentes. ¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? Senador Armando Respiter. Posiblemente se obvia en lo que usted acaba de comentar, pero prefiero pecar de buscar mayor claridad. Tenemos 4 mesas programadas, 2 hoy, 2 mañana. La intención es escuchar, en cierto sentido, cuáles son las posiciones que tenemos frente a estos temas. Digo, estamos usando el tema de 3 de 3 como una plataforma de salida, por así decirlo, pero tendremos que exhibir nuestro posicionamiento respecto a la ley de responsabilidades en tanto la información que hay de otras iniciativas, ¿es correcto? Entonces, en cierto sentido, es un poco ubicar cuáles son las posiciones que tenemos del debate que apenas arranca y de cuáles podrían ser algunos de los puntos que queremos incorporar, algunos que queremos fortalecer, y en ese sentido esa es la lógica para, terminando el día de mañana, después seguir a qué, presidente. Sí, senador, sí, le doy el uso de la palabra al senador Encinas. Nada más quiero acotar algo porque es un compromiso que establecimos con los ciudadanos, es que en este caso de lo que íbamos a hablar, yo evidentemente no podría prohibirle a ningún senador de que hablara de su propuesta o de lo que quisiera, evidentemente no podría hacerlo, pero había una intención de enfocarnos por lo menos a la 3 de 3 y hablar sobre 3 de 3 y no tanto de lo que hemos presentado, que creo que todos conocemos lo que hemos presentado. Esa fue una solicitud que estamos atendiendo. Yo respetaré al senador que desea hacer uso de palabra para hablar de su propia ley o de lo que desee, sin duda, pero hay un espíritu que los trabajos sean enfocados en este momento respecto a 3 de 3. Y déjame dar la palabra a... Por favor.
No, simplemente para aclarar, la idea no es hoy hablar de 3 de 3. Como yo lo había entendido, es vamos a tomar como documento base, como estructura básica, a la cual le sumaremos y la enriqueceremos con las otras propuestas, pero que el documento base, la estructura eje de la discusión va a ser en torno a la ley 3 de 3 que propusieron los 600,000 ciudadanos. Es así, ¿no? Sí. Ah, ok. La discusión de una mesa de análisis es lo que Perfecto. creo que es lo que acabo de decir, ¿no? Sí. No. Sí, yo no sé dónde está la confusión, sinceramente. Estamos en una reunión de trabajo de Comisiones Unidas para discutir, en este caso, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que tiene como eje base de discusión la iniciativa ciudadana que se ha presentado y que se ha conocido de 3 de 3, que creo que no se reduce incluso esa iniciativa a las 3 declaraciones que se plantean por los servidores públicos. Es una iniciativa mucho más amplia que incluso tiene puntos debatibles, que evidentemente yo esperaba que concentráramos la discusión en ese tema. Y al discutir la ley de responsabilidades, como sucede siempre en este Senado, pues todo el mundo tiene la libertad de expresar sus opiniones, ¿no? Y de promover sus iniciativas y sus propuestas. Yo no se trata de maniatarnos a la de 3 de 3, sino tener un punto de partida para hacer ya la discusión. Una vez que concluyamos esta discusión, se sistematizará todo lo que aquí debatamos, será trabajo de las secretarías técnicas para que con los grupos técnicos de los legisladores vayamos acercando los acuerdos en la medida de lo posible para continuar pues la discusión de este paquete que originalmente iba a ser de 5 mesas, ya la redujimos a 4, ahí de repente le quieren reducir a 3, pero yo creo que vamos a mantenernos básicamente en los 4 temas que habíamos ya definido. Gracias, senador Zoe. Y recordarles que tenemos otra mesa, valdría la pena entrar en materia. Lo digo con respeto, ¿eh? Yo los escucho las veces que sea necesario y el tiempo que sea necesario. Hay un tiempo porque hay otra mesa. Senador Zoe. Sí, vaya, para poder intentar conducir estas inquietudes que, bueno, quizá las compartíamos, pues valdría la pena más bien conocer cuál es la posición del grupo parlamentario del PRI y del Verde sobre ciertos artículos que están presentes tanto en la ley 3 de 3 como en la iniciativa del PAN, como, bueno, estuvieron en la iniciativa del PAN, hoy ya recogida por 3 de 3 y en la iniciativa del PRD. Me refiero, para empezar por algún lado, pues en el 83 de la iniciativa ciudadana, el 107 del PRD y el 138 del PAN, sí, que es sobre las declaraciones. O entiendo que ya no iba a haber una lógica de artículo por artículo, está bien, pero ¿por qué no vamos empezando con algunos de los temas? Sí, es que eso íbamos, pero es que no nos han dejado empezar, ¿no? A ver, esta reunión, como la hemos manejado después de las condiciones, creo que sería incorrecto hablar, y bueno, y si no, cada grupo parlamentario que lo exprese así. Lo que estábamos haciendo aquí, ¿no?, es poner sobre la mesa revisiones jurídicas y preocupaciones. Yo por lo menos no estoy autorizado por mi grupo parlamentario para hablar de las posiciones del grupo. Lo que sí tengo preocupaciones como senador de la República que quiero manifestar. No sé si el grupo parlamentario del PRI tenga una posición o los senadores que nos acompañan, como senadores en lo individual, tienen preocupaciones técnicas, jurídicas que les gustaría manifestar. Yo diría, vayamos conduciendo la reunión, los puntos de vista en lo individual, conocer qué nos preocupa y hacia dónde vamos. Y bueno, yo quisiera empezar, porque nadie ha hecho el uso de la palabra y si no está abierto por cortesía parlamentaria, pero bueno, me parece que es importante. Quisiera comentarles que derivado de la revisión que yo pude hacer de esta ley, habiendo dicho que los felicito y habiendo dicho que me parece que tiene cosas muy importantes, sin duda me ha quedado la duda, me ha quedado la sensación, después de haberla leído en varias ocasiones, que adolece, que le falta, que no está presente en todos sus espacios, en todos sus artículos, en todas sus ideas y conceptos, la seguridad jurídica que es tan importante para este país, considerando como el bien jurídico tutelado justamente a la seguridad jurídica. Cuando redactamos algunas iniciativas, los senadores de la República, pues siempre lo hacemos con revisión a tratados internacionales, a la propia Constitución. Muchos hablamos y muchos dicen
justamente de este control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad, de quienes están obligados a hacerlo y quienes no. Sin duda hay un apartado importante, obligatorio para los jueces, para las autoridades, y es un debate importante jurídico, hablar de este control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad, que sin duda me parece que nos podría llevar a la inaplicación de la ley. Me parece que no puede estar fuera de este debate la reforma constitucional en materia de derechos humanos, justamente que se realizó en junio de 2011, e incluso hacer algunas revisiones específicas a los casos, por ejemplo, al caso Radilla. Me preocupa sin duda el derecho de la legalidad. Quisiera que platicáramos justamente de estos artículos 14 y 16. Me preocupa también el derecho del debido proceso, el desahogo de las pruebas, de las notificaciones. Me gustaría que platicáramos incluso de algunas jurisprudencias ya de la Corte que nos habla de la importancia que deben de tener las notificaciones y el seguimiento de cada uno de estos procesos para poder ir adelante. Sin duda también el derecho a la presunción de inocencia. Otro de los elementos, la inviolabilidad del domicilio. Me parece un tema delicado. También, sin duda, me parece que se viola la garantía de tránsito. Me parece también que con algunas de estas disposiciones estamos impactando de manera directa en el bloque de constitucionalidad. Me parece que se requieren de mayores formalidades y de mayores desarrollos. También me llama la atención en algunas de las disposiciones cuando se faculta al Consejo de la Judicatura para investigar y para substanciar el procedimiento administrativo del Poder Judicial, que no se le han dado facultades para imponer sanciones. Se habla de la investigación, se habla de substanciar, pero no se le dan facultades para imponer sanciones al Consejo de la Judicatura. También me gustaría conocer su opinión. Me parece también que hay un catálogo que no nos queda claro, o por lo menos a mí, de las faltas administrativas y de los delitos. Me parece que encontramos una confusión, o por lo menos para mí no me queda claro qué fue lo que se pretendió al hacer este catálogo, porque cuando uno revisa las conductas que debieran ser las faltas administrativas, empezamos a encontrar tipos penales. Me parece también que se han recogido de un catálogo, de una convención, estos tipos penales, que con mucho gusto, si quieren, ahorita entramos a la lectura de esta convención, en donde se estipulaba claramente que eran tipos penales y que se ha repetido la figura en una ley que evidentemente es de responsabilidades administrativas. También me gustaría conocer la opinión. También de la revisión que he hecho al documento, me llama la atención que solo se contemplen sanciones para personas morales. Tienen un capítulo con ese nombre, me parece específico, de personas morales. Y esas sanciones no solo habla. Después fui al cuerpo de la ley y no encontré un capítulo para sancionar a las personas físicas. Es sabido por todos que las contrataciones que hace el gobierno por la ley de adquisiciones y de obra pública contempla también un sistema de contratación de servicios con personas morales y con personas físicas. No he encontrado el por qué a las personas físicas no se les sancionó, solo habla de personas morales. También en el apartado de las denuncias, solo se pueden establecer en el catálogo que nos han marcado denuncias contra personas morales y nuevamente no se encuentra las denuncias contra personas físicas. Me llama mucho la atención. Me parece también que ha faltado el establecer la supletoriedad de la ley. Me parece, toda vez que entendemos que no es exhaustiva, debiera tener este apartado. Y sin duda también una de las mayores preocupaciones que tengo, pues es este tema de las visitas domiciliarias que se están dando, que me parece que son inconstitucionales. Y si nadie quiere hacer el uso de la palabra, pudiéramos empezar a platicar de intervenciones a comunicaciones privadas. Y me llama la atención porque de la lectura que hice, si quieren vamos aterrizando tema por tema y vamos abriendo el debate, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo los registro cuando quieran, ¿eh? Estoy, ¿no? La conducción la llevo y los voy apuntando. Pero bueno, si les parece, empezamos con intervenciones
telefónicas. Dice el artículo 54, ¿cómo no, senador Armando Respito? Solamente porque como hay un catálogo de cosas que se fueron diciendo, en el ánimo de no dejarlo como una exposición, digamos, de argumentación en contra o a favor, o de lo que como presidente preocupa es, no sé qué tan sano vaya a ser, creo que sería muy sano, tema por tema, ¿no? Sí. A este tema, entonces hay una contestación. Este tema, otra cosa, porque tal vez en el catálogo había como 10 cosas. Sí, no, de hecho traigo desarrollado cada uno de los temas que les he mencionado, lo traigo desarrollado con su jurisprudencia, con lo que han dicho los ministros, para que entráramos a esa discusión tema por tema. Por favor, váyanme diciendo y los voy registrando y vamos metiendo otros temas. No quiero que sean las inquietudes del presidente de la comisión, ¿no? Por favor, me van diciendo de qué tema. Pero me gustaría, y si quieren aterrizamos este tema, les doy el uso de la palabra y empezamos a platicar, ¿no? Dice el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades, conocida como 3 de 3. Asimismo, la autoridad encargada de la investigación podrá utilizar medios de grabación y registros ocultos para documentar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que suceden los hechos materiales de la investigación. Para la intervención de comunicaciones privadas se requiere de autorización del Tribunal de Justicia Administrativo que resulte competente. Y cuando uno va a la lectura del artículo 16 constitucional, llama la atención dos supuestos. El primer supuesto es que por ningún motivo podría darse esta intervención telefónica si no hubiera un mandato judicial. Ese sería el primero de los supuestos. Pero inclusive existiendo el mandato judicial para hacer esta intervención, la propia Constitución ha establecido las materias en las que nunca podría hacerse esta intervención. Esas materias, entre otras, es la electoral, la fiscal y la administrativa, que es la que nos ocupa aquí. De todos es conocido que el Tribunal Fiscal no pertenece al Poder Judicial. Me llama la atención, considero sin duda que atenta contra las garantías individuales, contra muchos de los bienes jurídicos tutelados, contra convenciones, y me parece que esto, sin duda, si llegara a aprobarse, sería materia por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos de una acción de inconstitucionalidad, y que incluso muchas de las autoridades podrían estar aplicando el control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad para la inaplicación de la ley. Si quieren, por el momento, es el primer tema que planteo. Les doy el uso de la palabra. Intervenciones que coincidan o difieran con las suyas, señor senador. Entonces, por una cuestión de procedimiento, si usted lo indica, podríamos ir contestando una por una, o bien… ¿Sí? Vamos a hablar, no, pero vamos a hablar de intervenciones telefónicas. Yo de todas las inquietudes que tengo, traigo desarrollado cada uno de los temas, pero vamos metiendo temas de lo que a ustedes les preocupen también, ¿no? Tienen uso de la palabra para hablar de intervenciones constitucionales, digo, intervenciones telefónicas y la constitucionalidad de ello. Así es. Planteó usted una buena cantidad de temas que tienen que ver con una diversidad de capítulos de la ley y, por supuesto, por otra parte, también contrastan con el documento de trabajo. Entonces, pero entiendo que una de sus preocupaciones fundamentales tiene que ver con las intervenciones telefónicas. Entonces… Pero, perdón, doctor, nada más para centrar la discusión. La discusión del día de hoy es sobre 3 de 3, no es del documento de trabajo. Así lo tenemos entendido, ¿no? A mí me gustaría que habláramos de 3 de 3 y lo que tiene 3 de 3, ¿no? Bueno. Senador, para dar respuesta a su preocupación es importante tomar en consideración una diversidad de cuestiones previas que animaron o que animan el propósito del documento. La función fundamental de una ley es resolver un problema, y es el problema de corrupción. Para resolver el problema de corrupción es importante que tengamos autoridades que, entre otras cosas, tengan capacidades de investigación suficientes, idóneas, adecuadas, para poder investigar cómo se presenta el fenómeno de corrupción. Y el fenómeno de corrupción no solamente se presenta con conductas individuales, sino también se presenta con redes y con prácticas sofisticadas.
Las propuestas al que usted le llamó la atención tienen que ver con esto. Particularmente, y lo subrayo, el tema de intervención de comunicaciones o el de visitas domiciliarias. Ahora, una de las enseñanzas que hemos tenido en este proceso de discusión es que la corrupción no solamente tiene que ver con conductas que pudieran calificarse de ilegales o violatorias de la ley. En ocasiones, y muy frecuentemente, es la ley la que crea el problema, sea porque legaliza cuestiones de corrupción, sea porque a veces propicia o crea alicientes para el problema de corrupción. Por tanto, el sistema tiene que ser muy cuidadoso de tal forma en donde, por una parte, cuidemos que haya facultades suficientes, adecuadas e idóneas para investigar y, por otra parte, por supuesto, vayamos enfrentando los problemas de, diríamos con un tecnicismo, del eje data, es decir, de la ley que actualmente existe y que puedan ser un problema, y que podamos irla resolviendo diseñando una ley que pueda superar los problemas que tenemos. Sí. Y me parece, y eso tengo que decírselo muy, muy claramente, que usted destaque el problema de intervenciones de comunicaciones. En eso yo tengo que hacerme responsable, y le confieso, durante un buen tiempo estuve en mis propios pensamientos pensando en esta disposición, y el mejor escenario que me planteaba es precisamente poder discutir y plantear el problema en este foro. La pregunta fundamental fue la siguiente, y tiene que ver con lo que percibimos los ciudadanos y cómo se va dando este problema. ¿En cuántos casos la clave, la práctica y el comenzar a desmarañar la madeja tiene que ver con una llamada telefónica? Esa es una pregunta. El siguiente problema es el siguiente. Nuestro sistema tiene mecanismos para poder recabar lícitamente una prueba como una llamada telefónica o alguna otra comunicación, y que ésta pueda ser validada y tener su peso probatorio en el procedimiento, en un procedimiento administrativo y que tiene una fase judicial. Entonces la pregunta era ¿cómo? Y cuáles eran los problemas al que nos enfrentábamos. Pero la pregunta básica es esa: si las llamadas telefónicas pueden convertirse en elementos de prueba relevantes en un procedimiento. Y le diría, no es un problema de desconocer lo que dice la Constitución, sino más bien es un tema de destacar que ante esta cuestión nos topamos con una regla que nos impide el poder aprovechar en el procedimiento administrativo, en ocasiones, la única forma en la cual puede acreditarse o probarse o llevarse a cabo una práctica de corrupción. Ahí está el problema. Ok, doctor, entonces... Permítame concluir solamente. Ahora, el problema entonces es del eje ferenda. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces, en este caso, nos topamos efectivamente con una regla constitucional en donde, para mí, el problema no es la ley. El problema es que tenemos una regla que nos impide que en responsabilidades administrativas podamos tener investigaciones eficaces. Ahí está el problema. Y por supuesto se nos plantea como un horizonte a modificar el repensar esta regla constitucional para que podamos hacer eficaz un procedimiento de investigación administrativa. Tenemos ese problema. Ahora, y antes de darle la palabra al profesor Max, porque tiene que ver con otro problema que usted señaló, la cuestión de los tipos. Pero vayamos por partes y entramos, ¿no? Yo le voy a dar la palabra al senador Armando Ríos Peter, pero antes yo tengo que manifestar, sin duda alguna,
mi preocupación. Los senadores de la República juramos hacer, guardar y respetar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y lo digo con mucho respeto, y ustedes vienen a pedirnos que violemos la Constitución con intervenciones telefónicas donde existe un artículo expreso que se requiere una autoridad judicial, y más aún, contemple el otro supuesto. Ni con autoridad judicial se puede hacer en materia electoral, fiscal y administrativa. La verdad es que eso es lo que quería saber. Yo pensé, lo digo con respeto, que era un error, pero ahora entiendo que han venido, encabezados por ustedes, 600,000 ciudadanos, así lo veo yo, así lo interpreto, pues, a violar la Constitución, porque textualmente está sobre este tema ese punto. Ese es uno de los puntos que me preocupa sin duda. Quisiera también al senador Armando Ríos Peter, al senador Burgos, al senador Cervantes, al senador Juárez y a la senadora Marcela. Si quieren, por equidad, después del senador Burgos ponemos a la senadora Marcela, ¿no? Me preocupa sobre lo que dice textualmente la Constitución. Y senador, gracias. Senador, qué bueno que hizo el comentario que antecede mi toma de la palabra, porque creo que nos ayuda a poner sobre la mesa cómo organizarnos en esta discusión. Yo por eso hace rato hacía una moción de orden para entender de un catálogo de inquietudes que usted señalaba, pues en cada una de esas sin duda alguna merecerá alguna respuesta por parte de quienes hoy presentan la iniciativa ciudadana. Sin embargo, no me quiero detener en eso, porque tal vez cada uno en su enfoque y su visión particular tendrá, como hemos tenido de parte del doctor Roland Chopa, un planteamiento y una opinión en este caso que es la que es de usted. Es la opinión personal, porque si no queda así medio maniqueo, pareciera ser que vinieron a engañar a 600,000. Yo pediría que evitáramos un poco ese tipo de consideraciones, porque tal vez eso no nos va a llevar a un buen diagnóstico de la discusión. Retiro lo dicho, tiene razón, senador. Gracias. Retiro. Fue una preocupación, la verdad, que me sorprendió escuchar eso, y retiro lo dicho. Gracias, presidente. Respecto a los ciudadanos. Pero yo creo que la respuesta, por lo menos en este intercambio, la base de la discusión sobre la ley 3 de 3 y que eventualmente permitirá la discusión de las otras, debiera de permitir algo en lo que no hay todavía ni siquiera una base de acuerdo, que es cuál es la política pública que queremos seguir para el combate a la corrupción. Y por eso yo rescato el comentario, la contestación de Roland Chopa. Él lo que dice es, nosotros queremos en nuestra iniciativa de ley, independientemente de si la Constitución en el punto muy particular, porque creo que el ejemplo busca ejemplificar para qué se está haciendo el planteamiento, independientemente que fuera constitucional o no. No quiero meterme en ese detalle, repito, quiero ir un paso antes. De lo que se trata es de saber cómo queremos diseñar una política pública que permita combatir la corrupción. Entonces tenemos que entender cómo vemos la corrupción. Y hay quienes ven, por lo menos de los documentos que se están discutiendo, la corrupción como un fenómeno individual, de acciones individuales, donde a final de cuentas hay que perseguir a individuos, a actores en lo individual. La contestación que da Roland Chopa en defensa de la iniciativa 3 de 3 es, estamos buscando combatir un fenómeno de redes sistémicas. Y esos son 180 grados distintos. No podemos pensar que un acto de corrupción que termina lastimando en 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 millones de pesos, pues es un acto en el cual hay un individuo que se los encontró ahí de paso y los jaló a su cuenta de Bancomer, o de la que quieran, para no citar algún, a su cuenta de su cajero automático, ¿verdad? Bueno, significa que hay una red, que hay alguien que está en tal espacio, que hay alguien que está cuidando en otro, es decir, la parte de redes, y por lo menos aquí lo pongo a discusión porque hay otra iniciativa que es la del PRI, sí plantea que es un fenómeno individual. Y entonces retomo el segundo comentario, que es precisamente el de entender que el fenómeno de redes se debe de combatir no exclusivamente bajo la óptica penal. Hay en la discusión de quienes queremos una política pública distinta, pues una parte que tiene que ver con un derecho administrativo que evolucione en su identificación de lo que tienen que ser las sanciones graves. Solamente lo reitero para no quedarnos, es que como es contra la Constitución el planteamiento está mal. No, yo creo que lo que estamos obligados los senadores y senadoras es escuchar a los ciudadanos de cuál es el fondo de visión de política pública que se quiere entender para el combate del fenómeno de corrupción. Senador Burgos. Muchas gracias, señor presidente.
Una breve consideración, no solamente respecto a este tema en lo particular, que la daré con mucho gusto. Yo creo que la iniciativa ciudadana, sin duda alguna, representa un gran mérito. Creo que tiene una enorme significación el que se le dé un lugar, un rango y este espacio que por derecho propio les corresponde, respetables sus argumentos, pero particularmente su intención. Yo creo que la intención es efectivamente combatir la corrupción, la impunidad, hablar de transparencia, de rendición de cuentas, y creo que en eso debemos fijar posición que sí vamos. Sí nos interesa, por supuesto, combatir la corrupción, que sí nos interesa la transparencia y la rendición de cuentas. Me parecería una posición equivocada decir, estos quieren, estos no quieren. Sí queremos, y creo que todo el Senado quiere, porque es un tema que golpea al Estado mexicano. No solamente al gobierno, golpea al conjunto de sociedad y gobierno. Obviamente, en la expresión del señor doctor Roldán, se advierte, digamos, una propuesta y una intención. Lo acaba de comentar el doctor, un interés en decir, esto puede generar problemas. Bueno, creo que es muy válida interpretarlo, y ojalá no me equivoque, como un propósito o como una intención. Ahora, si efectivamente no ajusta a la Constitución, bueno, diremos con toda franqueza, no se ciña a la Constitución, podemos dar lectura y efectivamente habría un problema de inconstitucionalidad. Pero rescatemos cuál era el propósito, como usted lo acaba de comentar, doctor, cuál era el sentido de eso, y podremos quizá pues, ver formas alternativas en otra legislación u otras vías. El asunto es, lo que hagamos tiene que ser, señor presidente, tiene que ser constitucionalidad. Yo creo que en eso no hay vuelta de hoja. Tocó un tema el señor presidente, ¿por qué solamente personas morales? Se me adelanta un poquito y, bueno, cuando se revisó el 108 constitucional en materia de responsabilidades, incluso el 108 constitucional se rediseñó el título para hablar de responsabilidades de los servidores públicos y particulares vinculados con delitos o faltas administrativas graves. Entonces, yo creo que si partimos de la idea, sí, demos constitucionalidad a las cosas y escuchemos con todo interés, doctor, el horizonte que ustedes estaban buscando. Porque a lo mejor eso es susceptible de decir, bueno, no ajusta a la Constitución, veamos otras alternativas, otras opciones. Y reitero, y bienvenida la propuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Los estoy registrando como me van pidiendo el uso de la palabra. Sí, en el mismo sentido de como lo indica el senador Burgos y como lo ha indicado el senador Ríos Peter, creo, presidente, que el fenómeno de la corrupción en México es gravísimo. Cuesta nada más en términos económicos el 4% del PIB. Ayer o hoy vi la noticia de que nos bajaron unas decimitas en el crecimiento. Estamos pendientísimos de cuánto crecemos. Se nos olvida que decrecemos cada año 4% del PIB solamente porque se diluye en actos de corrupción. Es muy cara la corrupción en términos económicos, más lo es en términos de desconfianza entre paisanos. Nos engañamos con mucha frecuencia y estamos más aislados que nunca. Creo que descalificaciones como vinieron a violar la ley y embaucaron a 600,000 ciudadanos no abonan. Creo que debemos, como senadores de la República, estamos obligados, que estamos al servicio de la ciudadanía, buscar cómo resolver las cuestiones o los cuestionamientos planteados y ver el cómo sí, no el cómo no, sino el cómo sí se logra en cada uno de los aspectos que se presentan, cómo manejamos con responsabilidad las distintas disposiciones de nuestra Constitución para que sirvan a los mexicanos. Estamos aquí trabajando para construir una convivencia más sana y mejor y una democracia más próspera. Y en eso es nuestro trabajo, ver
¿Qué modificamos de nuestras normas para que el país funcione mejor? No cómo las normas impiden el que funcione mejor el país. Entonces, creo que aquí estamos para buscar el cómo sí. Gracias, senadora. Le doy el uso de la palabra al doctor Roldán. Luego tengo registrado al senador Cervantes, luego al senador Zoe y luego al senador Encinas. Y sí, sin duda estamos para eso, pero también esta es una discusión técnica jurídica de los temas. Adelante. Perdón, solamente con el ánimo de aclarar o de abundar un poco más en la explicación, porque me parece, y no quiero, igual mi explicación no fue lo suficientemente clara. Por supuesto que tenemos una limitación constitucional, en eso no hay tanta discusión. Lo relevante y la intención es colocar el punto en la mesa para que veamos cuáles son los problemas ante los que nos enfrentamos para diseñar un sistema que sea eficaz. En mi opinión personal, si el sistema de responsabilidades posibilitara recabar de manera idónea y, por supuesto, con la calificación de una prueba lícita, una llamada telefónica sería lo ideal, porque nos permitiría una extraordinaria herramienta para poder detectar redes. La literatura internacional nos dice que para poder descubrir una red no se da en días, se puede dar en años y son procesos laboriosos, constantes, pacientes y demás. Y hay ejemplos y anécdotas muchas. Ahora, ¿qué es lo que rescatamos aquí? Que es importante pensar, reflexionar en la pertinencia de la regla constitucional. Y por supuesto esta reflexión, esta pertinencia tiene que ser en un foro adecuado, en un momento específico, porque tiene que plantearse en la posibilidad de que previa discusión pueda modificarse la regla constitucional y por supuesto plantear un escenario distinto con la finalidad de tener un sistema efectivo. Este es el planteamiento. Por eso hablaba de problemas del eje ferenda. Es decir, ¿qué alternativas son necesarias para poder llevar a cabo esto? Era simplemente con esa aclaración. Gracias, doctor Roldán. Senador Zoe Robledo. Perdón, senador Cervantes, senador Zoe Robledo y senador Encinas. Gracias, senador. Buenas tardes a todas y a todos. Le voy a dar mi punto de vista. No es solo lo que decimos nosotros, sino es un fenómeno mundial que el tema de corrupción es un tema de redes. La defraudación fiscal es un tema de redes. El lavado de dinero es un tema de redes. Esencialmente lo que más agravia a una sociedad contemporánea es un tema de redes. Y no puede haber un marco constitucional y legal que no atienda los temas con respecto a una eficacia y eficiencia, y eso te traiga como habilidades institucionales en una funcionalidad en la persecución de lo que más agravia a una sociedad. El sistema anticorrupción aprobado hace poco por el Poder Renovador de la Constitución mantuvo la etapa de garantías intocada, entendiéndose en mi visión como un sistema sistema nacional anticorrupción, uno de ley de responsabilidades que se está tratando aquí, y dejó intocado el tema penal. Y me explico. En el artículo 109 de la Constitución, cuando marca la fracción segunda, dice: no procede juicio político por expresión de ideas, fracción segunda. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción será sancionado en los términos de legislación penal aplicable. Nuestra Constitución y el sistema convencional de nuestra región, igual que ha tenido el europeo, habla que el tema de corrupción es un tema de tipos penales y de legislación penal. Quiere decir que o revisamos los tipos penales que tenemos para ser eficaz, porque el procedimiento ya lo tenemos el adversarial después de la modificación a la justicia penal. Y si lo que tenemos son debilidades de las instituciones llamada Fiscalía, también está en la discusión
muy bien planteada por varias senadoras y senadores, sobre la puntualidad de tener una fiscalía anticorrupción eficaz, eficiente, con habilidades institucionales, que pueda hacer este tipo de investigaciones y que no le aplica el artículo correspondiente a la excepción de la materia fiscal, mercantil, civil, laboral y administrativo, porque el párrafo anterior habla de las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por algunos de los particulares que participen en ellas. Punto seguido, el juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En el tema penal, nuestro sistema constitucional sí está atendiendo a las intervenciones y a las redes. Es más, no me imagino una persecución moderna sin intervención telefónica, ¿no?, y cualquier otro medio electrónico de comunicación, porque si no también nos estaríamos restringiendo. Y en una intervención conforme propongo la discusión de la mejor forma en que tuviéramos los tipos penales con la legislación adecuada y dentro de la Fiscalía Especial, en vez de debatir sobre por qué está en una ley del tema administrativo cuando lo que se quiere plantear por parte de la ciudadanía es el problema, no el vehículo para hacerlo. Este podría ser una de las soluciones sin la modificación constitucional y con esa eficacia, y seríamos encontrar el talento, como a veces yo digo, y el tiempo y la pluma y el papel para poderlo redactar. Podría ser sin modificar la Constitución y sin dejar atender el tema de redes. Si me permiten rápido cómo yo veo el tema de corrupción, cuando presidía la Comisión de Puntos Constitucionales, y lo dije a varias de las organizaciones civiles. Para mí debe haber un énfasis de los estados con respecto al contacto de lo público y lo privado, ¿no? Tendrá que revisarse la forma de contrataciones, las reglas de contacto. En otro, las 7 o 10 conductas internacionales en materia administrativa y en materia penal con eficacia y eficiencia, las habilidades institucionales y el que inhiba que se dé esa conducta, y eso en su conjunto te puede dar una reducción sustantiva del delito en la materia de corrupción o en las sanciones administrativas, como le denominamos graves. Si la teoría, tanto convencional como constitucional, habla que atiende a las sanciones administrativas, la misma teoría penal para el tema de la construcción, y que debemos de tener las mismas garantías, deberíamos de construir un tema eficiente y eficaz sobre este ataque. El reproche de las conductas, independientemente una administrativa cuando son graves, tienen una sanción social muy importante que hay que atender, y las penales también, pero nuestra Constitución, propongo, podría dar una solución sin la modificación constitucional, advirtiendo, como he platicado con varias senadoras y senadores, de que lo que necesitamos es una fiscalía anticorrupción muy bien armada, separada totalmente de la decisión política, no vinculada con el titular de la Procuraduría en su momento, como se está proponiendo en estos momentos, y que tenga todo el andamiaje para hacer esto y cosas más, ¿no?, para poder atacar las redes, y no encontrar en esta disposición, y agradeciendo lo provocador, porque sin entender el tema de corrupción como un tema de redes, es no entender el fenómeno y simplemente no lo vamos a adecuar. Con esto termino. Alguna vez con alguno de sus colegas que se construyó esto le platicaba que creo yo que algunos de los tipos penales tenemos que hacer un tipo abierto pero que sea constitucional. Tipo como el homicidio, que es un tipo abierto pero perfectamente constitucional, que no describe las conductas pero sí el resultado. Tipo como el que se hizo en materia fiscal en su momento, en que 2 o 3 más personas se pusieron de acuerdo para la declaración fiscal y ha habido una alta eficiencia, y la Procuraduría Fiscal tiene un 90 y tantos % de que cuando pide el ejercicio de acción penal se logra. Encontrar la forma de poder atender a que el fenómeno de corrupción sí es, y la mayoría de las veces es, porque es un tema necesariamente de redes que se instrumenta con temas modernos de comunicación, normalmente en que se da, y de manejo de flujo, lavado de dinero, etcétera, etcétera, que podríamos encontrar. Simplemente digo, con humildad podríamos encontrarle el que lo perfeccionemos vía la materia penal, no entra a la materia administrativa en el caso concreto, si esto nos puede satisfacer. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, senador Cervantes. Tengo registrados al senador Zoe, al senador Encinas, a la senadora Tagle, al senador René Juárez, a nuestro invitado Max Kaiser y a nuestro invitado el doctor Roldán, y al senador Armando Ríos Peter. Senador Zoe. Muchas gracias, senador Escudero. A ver, para poder, justamente como dice el senador Cervantes, buscar el cómo sí y
y no quedarnos nada más con la pura argumentación, que de alguna manera desprovee al sistema y a los órganos de investigación de mecanismos que pues en todo el mundo son los que han dado resultado para combatir la corrupción. Hay que dejar claro, estamos discutiendo el artículo 54 de la ley de 3 de 3, que es la única en la que se hace referencia a la intervención de comunicaciones, y habla en primer lugar de la estrategia de usuario simulado, y después a esa estrategia la dota de diferentes herramientas de investigación. Lo mismo medios de grabación, registros ocultos y demás, incluida la intervención de comunicaciones. Y solo para que quede claro, porque también, como se dijo, estamos discutiendo 3 de 3, pero también hay otras iniciativas. Nosotros tenemos algo similar, no hasta el tema de intervención de comunicaciones, pero sí respecto a operaciones encubiertas. Digamos, partiendo de ese principio. Primero, de saber si es algo que está en la disposición de poder discutir, si el mecanismo de operaciones encubiertas, usuarios simulados, es válido para las autoridades investigadoras. Ahora, yo sí me pasaría a Telecom. ¿Qué establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión? Dos elementos y las únicas dos menciones sobre intervención de comunicaciones. Leo tal cual el artículo 190 en su último párrafo, cuando dice: las comunicaciones privadas son inviolables, exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Lo digo porque 189 y 190 fue de gran controversia cuando discutimos Telecom. Tan es así que hay un amparo para declararlo inconstitucional que la Corte todavía no resuelve. Entonces tampoco hay que adelantarnos. En ese sentido, vaya, porque pareciera que ya estamos diciendo que vamos a declarar inconstitucional el 189 o tenemos una posición para declararlo inconstitucional. Y yo no sé si así sea. Ahora, para ampliar este asunto, cuando discutimos esto, que tenía que ver con las obligaciones en materia de seguridad y justicia, de lo que hablábamos era justamente las posturas en contra y a favor de las redes del crimen organizado, de las redes que vulneran al Estado mexicano desde el narcotráfico, desde las bandas de secuestradores, la extorsión, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que planteo es algo muy simple, y que no intenta simplificar. ¿Por qué no queremos dotar de las mismas herramientas al combate a la corrupción a partir de las redes, como dotamos en la Ley de Telecomunicaciones de herramientas al combate al crimen organizado, que siempre, todas las veces fue el argumento? ¿Cómo nos vamos a quedar atrás? ¿Cómo no vamos cómo le respondemos a una persona cuyo familiar está secuestrado que no podemos intervenir en una comunicación? Y por eso estuvimos de acuerdo también. Pero el asunto es, no entiendo por qué hacer la distinción. Bien podría caber en la interpretación del 190 de la Ley de Telecomunicaciones, que es la que además, pues hasta el momento no es inconstitucional, para dotarle a estas otras autoridades de esa herramienta para el combate a la corrupción. Vaya, me parece que los dos flagelos son igual de importantes y que de la misma manera, además de que están conectados, están dañando al país de la misma forma. Crimen organizado y corrupción, cuando no se tocan. Entonces, vaya, me parece que y siguiendo a la lógica del senador Cervantes, a quien además respeto mucho como abogado y como constitucionalista, sí creo que sí hay, y la propia Ley de Telecomunicaciones, además a la que hace referencia justamente la iniciativa, pues sí tiene una interpretación amplia sobre cómo se pueden utilizar a favor este tipo de intervenciones en comunicaciones. Nada más. Gracias por sus comentarios, senador Robledo. Senador Alejandro Encinas. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bueno, siendo esta la primera reunión pública que sostenemos y además mediante el mecanismo de Parlamento abierto, yo quiero fijar mi opinión personal, primero en términos generales. Partiendo de coincidir con lo que algunos de mis compañeros y compañeras aquí han señalado respecto a que la corrupción en nuestro país es un fenómeno estructural, multifactorial
y sistémico, y que forma parte del engranaje a partir del cual funciona el sistema político de nuestro país. Sin corrupción no funcionaría el actual sistema político en México. Y esto es consustancial al origen de nuestro propio régimen político. Después del triunfo de la Revolución Mexicana, lo primero que hicieron los caudillos fue repartirse las haciendas. Y posteriormente el uso de la función pública, el ejercicio de la función pública, se convirtió en un instrumento de control y de dominación política. Este país obtuvo su gobernabilidad con cañonazos de 50,000 pesos. Hay que recordar aquella frase de Obregón cuando estaba buscando su brazo después de la batalla de Celaya, donde fue a aventar una moneda de un centenario de oro para que saliera el brazo y lo encontrara. Y desde entonces, y de la manera lamentable, pues el régimen político de nuestro país se sustentó en esta relación perversa entre política, tráfico de influencias y negocios. Yo digo, el presidencialismo en nuestro país no podría funcionar sin la corrupción, porque es la condición a partir de la cual funciona el conjunto del engranaje del sistema. Por eso creo que esta reforma no es una reforma más, y no es una reforma, como lo dijimos al principio, al régimen de responsabilidades. Es una reforma al régimen político. Yo no exagero, creo que esto se requiere una reforma al Estado en la creación de este Sistema Nacional Anticorrupción. Y creo que esa es la visión que debe prevalecer en la discusión del conjunto de leyes que vamos a dictaminar. Es una reforma del Estado, no es una reforma en materia de la legislación secundaria, una reforma constitucional. De esa magnitud y por eso tanta importancia en este tema. Ahora, ¿cómo vamos a lograrlo? Porque en muchas ocasiones, ante la premura del conflicto, ante el nivel en que se ha escalado algunos fenómenos como la violencia y la inseguridad o la corrupción, muchas veces se piensa en una salida a partir de acortar nuestros derechos o las libertades de los ciudadanos. Hay que ver cómo en la materia de inseguridad se fueron coartando libertades. Se estableció a nivel constitucional figuras como el arraigo, que implica la pérdida de la libertad ante la presunción de la comisión de un delito, rompiendo con el principio jurídico fundamental de nuestro sistema judicial de que nadie es culpable hasta tanto no se le demuestre. Y sin embargo hay pérdida de libertad, como también se endurecieron muchas de las penas en la lógica de que iba a disminuir el índice delictivo con el endurecimiento de la penalidad, lo cual ya se comprobó que no funcionó y el coartar libertades no resolvió el problema de inseguridad. Como también hay que tener mucho cuidado en el tema anticorrupción, porque el permitir que una autoridad administrativa permita la intervención telefónica o incluso el allanamiento de un domicilio, pues implica también el establecimiento de una serie de disposiciones que coartan los derechos humanos y las libertades establecidas que hemos alcanzado en nuestro país. ¿Cómo sí? Yo digo, no es con esto, esa no es la vía. ¿Cómo sí? Bueno, yo creo que en el caso de la intervención de llamadas telefónicas hemos tenido una discusión muy intensa en este Senado de la República. Ya Zoé hablaba de la discusión que tuvimos cuando se discutió la ley de telecomunicaciones, en donde nosotros insistimos en todo momento en que la intervención telefónica requería siempre de mandato judicial. Hace unas horas acabamos de terminar una de las cientos de reuniones que hemos tenido en materia de protección de datos personales, en donde hemos puesto en el centro de la atención el derecho a la privacidad y a la intimidad de las personas, y justamente uno de los temas es también cómo garantizar la protección de los datos de las personas, evitando injerencias indebidas de la autoridad y del Estado para que no se conculque el derecho a la privacidad. Bueno, por supuesto que no es por la vía de que una autoridad administrativa pueda declarar la posibilidad de intervenir una llamada telefónica. Tendría que ir acompañado de lo que hemos construido a lo largo de muchos años, de lo que es la obligación del mandato judicial.
Entonces, lo que hay que construir en una propuesta de naturaleza es como la autoridad administrativa, habiendo iniciado un procedimiento de investigación por la presunción de la comisión de delitos en materia de corrupción, requiera a la autoridad judicial que le permita, no que le permita, que la autoridad judicial haga la investigación y en ese sentido intervenga. Es muy distinto. Yo sí creo que tenemos que ir cuidando bien este tipo de planteamientos para que efectivamente tenga dientes, haya la posibilidad de instrumentos eficaces en el combate a la corrupción, pero también aguas, porque el problema de este país desde mi punto de vista no es la corrupción, ese es uno de los síntomas. El principal problema es la impunidad. Y si vamos a requerirle a la autoridad judicial, donde se cimenta en lo fundamental la impunidad que permite estos niveles de corrupción, vayamos analizando, que yo creo que es de las partes que requiere esta iniciativa de mayor profundización, en cuáles son los cambios que requerimos en el Poder Judicial, que es donde deben estar los dientes de a de veras. Y también y establecer los mecanismos de control y de fiscalización del fiscal. ¿Quién vigila al juez? ¿Quién vigila al fiscal? Creo que en esta discusión ese es el tema central que debemos estar debatiendo, sin demérito de que en el punto concretos, pues ahora sí que así discutimos aquí, parejito, ¿no? Aquí es parejo y de eso se trata, pero donde haya diferencias las vamos a señalar buscando la posibilidad de superar estos diferentes. Gracias, senador Alejandro Encinas. Senadora Tagle. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo quisiera primero retomar un asunto de método y después sobre el tema específico, porque creo que hay que reconducir la discusión y por eso desde un principio he estado insistiendo justamente en cómo se va a dar la discusión, porque como estamos discutiendo la lista de preocupaciones del presidente sobre la iniciativa 3 de 3. O sea, y no creo que ese haya sido el objetivo de establecer estas mesas de trabajo, y además con un claro objetivo como de denostar la iniciativa ciudadana, empezando por alarmar sobre la iniciativa como está. Entonces, me parece que tenemos que reencauzar esto, y sobre todo porque tenemos más mesas y deben de conducirse de mejor manera. Creo que de entrada debemos de establecer una lista de temas que en cada una de las iniciativas vamos a discutir, que es donde están las preocupaciones, y de ahí vayamos discutiendo tema por tema. No empecemos por discutir las preocupaciones que trae documentadas el presidente de la comisión. Me parece que ese debería ser un método por el cual primero pues cada senador pueda proponer cuáles son los temas que le interesan y sobre eso elaborar una lista de temas sobre este particular y entonces empezar a discutir esos temas que son del interés de todos. Y además también digo que me parece que, y ahí voy al tema de fondo, que ha sido como de alguna manera tramposo, y debo decirlo así, sacar de contexto este tema de la intervención de llamadas de una iniciativa ciudadana como para decir que eso sí nos parece muy grave, que como los ciudadanos vienen a proponer que se intervengan llamadas cuando va contra la Constitución y que se ha engañado a 634,000 firmantes, cuando en la iniciativa está esto. Y el contexto en el que se encuentra ni siquiera es en el que se ha planteado, porque me parece que además en la propia propuesta establecen mecanismos de control, no van a ser de manera arbitraria. Dice, para la intervención de comunicaciones privadas se requerirá de autorización del Tribunal de Justicia Administrativa que resuelve competente, y para tal efecto se estará el procedimiento establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y como decía aquí el senador Zoé, eso todavía no se declara inconstitucional. Y sí, hay una seria discusión sobre el tema de la intervención de llamadas. Desde las izquierdas hemos estado en ese tema, pero, por favor, es una realidad en México. Y quiero leerles algunos datos. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, reveló que durante 2015 se han ejecutado 255 acciones de intervención legal de comunicaciones para investigaciones de inteligencia relacionadas con amenazas a la seguridad nacional. E incluso
para hablar de este sexenio, dice, con el cambio de administración en el 2013, ya en el primer año de gestión del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno federal, a través del CISEN, incrementó exponencialmente el uso de la figura al requerir 530 intervenciones de comunicaciones, 247% más que en el 2012. El nuevo gobierno que llegó con la estrategia de acrecentar la inteligencia por encima del uso de la fuerza, porque ese es el argumento desde el gobierno para combatir la delincuencia organizada en el país, continuó el uso intensivo de la figura en el 2014, cuando requirió 726 intervenciones de comunicaciones, lo que representó el 136% más respecto del 2013. Entonces, tampoco vengamos aquí a decir que no es algo que está haciendo el gobierno, y me parece que en un tema de esta naturaleza, precisamente identificando cuáles son los elementos que nos permitan que sea un asunto constitucional y plenamente identificado a un mandato judicial, podamos prosperar en este tema. Pero vuelvo a insistir, me parece que para reencauzar la discusión debemos definir una lista de temas sobre este paquete de iniciativas en materia de responsabilidades, y que así suceda con las demás mesas que están previstas. Gracias, senadora. Es que el acuerdo con nuestros invitados no es de discutir el paquete de iniciativas. El acuerdo que tenemos con los compañeros, lo digo con respeto, era hablar exclusivamente de 3 de 3. Ese fue el acuerdo, centrar la discusión en eso. En esta mesa, sí, pues les doy el uso de la palabra. Y yo repito, antes que nada, no me gustaría que quedara sobre la mesa. Si en algún momento sintieron que denuncié algo, se lo dije al senador Ríos Peter, retiré mis palabras de ahí. Estamos en un sistema parlamentario, yo los consideré como grupo parlamentario, ¿no? Les reitero una disculpa. Bueno, les reitero que el tema pues, es una discusión técnica jurídica, y déjenme precisar otra vez. Cuando empezó esta discusión, este análisis, yo pregunté en más de 2 ocasiones que si alguien quería registrar temas. Les dije que no sean mis temas, ¿quién más? Y por eso inicié. Y aquí pues los senadores podrán presentar y plantear los temas que quieran. Tengo registrados senadores, pero vamos a ir balanceando la mesa. Sí, solo para atender este punto que es más de medio. Por favor, maestro Jorge. Senador, muchas gracias, y gracias por reconsiderar su posición. Yo le aseguro que ninguna de las 634,000 personas que promovieron o pusieron su firma y su confianza en la iniciativa están buscando ni violar la ley ni violar la Constitución. Creo que en el ánimo de todos los que estamos presentes y muchos otros está justamente el ánimo parlamentario, ¿no? Poner sobre la mesa temas que son preocupación de la sociedad y que puedan aquí encontrarse las soluciones idóneas apegadas al Estado de Derecho. Le agradezco mucho que reconsidera su posición, y pues expreso la nuestra y dejo muy clara constancia de ella. Y sobre el método, el acuerdo que alcanzamos el día de ayer establece con toda precisión que tomaríamos como base la estructura de la ley, de la iniciativa de ley ciudadana 3 de 3, haciendo referencia explícita al segundo documento de trabajo en beneficio de lo que los 3 presidentes de las comisiones habían pues avanzado entre la primera y la segunda versión. Entonces yo creo que tomando lo que se ha dicho aquí, vale la pena concentrarnos de nuevo en la estructura lógica de la iniciativa. Probablemente también haya diferencias sobre esa estructura lógica, los capítulos que está tocando, las preocupaciones de fondo que se plantean, y a partir de ello pues encontrar entre todos, cuando menos en esta mesa de trabajo, sin tratar de violentar las responsabilidades y atribuciones que son competencia exclusiva de los senadores, por lo tanto no somos un grupo parlamentario, sin tratar de atravesar esa frontera, pues encontrar como mesa de trabajo, y no siendo esta una comisión dictaminadora, los vehículos correctos para avanzar en la discusión. Yo le pediría que regresáramos al acuerdo del día de ayer, que tomó en consideración tanto su trabajo y el de los otros presidentes de las comisiones, como la iniciativa de ley, solo para dar estructura a la conversación y poder atender una preocupación social. Es así. Muchas gracias, maestro Jorge. Senador René Juárez. Gracias, señor presidente. Yo creo que, en primer lugar, quiero retomar y reconocer la actitud del señor presidente de la comisión de rectificar la expresión que usted tuvo, senador Pablo Escudero, que conociéndolo, como usted mismo lo expresó, seguramente que fue en el ánimo
constructivo que todos tenemos de hacer más eficaz y más constructiva este intercambio de ideas, ¿no? Yo lo felicito y creo que ese es el ánimo. El propósito que hemos compartido y escuchado aquí de parte de todos es el mismo que ha motivado precisamente que estemos discutiendo este tema. Todos tenemos interés, indiscutiblemente, en atacar este cáncer. No hay ninguna duda. Nosotros en el Partido Revolucionario Institucional estamos totalmente convencidos que hay que avanzar en la solución de este problema, que hay que buscar caminos que nos permitan abatir este fenómeno de la corrupción. De eso no hay ninguna duda. Compartimos con ustedes sus preocupaciones. En tercer término, me parece que todas las expresiones que se han dado aquí van orientadas a lo mismo y quisiera recoger y compartir lo que decía el doctor Roldán cuando aceptaba en 3 aspectos fundamentales que sin duda hay una limitación constitucional, lo compartimos, que el objetivo es buscar un instrumento eficaz en la lucha contra la corrupción a través de la intervención de las llamadas telefónicas. Bueno, es una expresión que respetamos, hay que debatirla, hay que discutirla, hay que buscarle, como lo dice el senador Cervantes, una orientación para ver si este instrumento es válido a la luz del marco legal constitucional existente o si hay una forma, un camino, un sendero para llegar a usar este instrumento siempre con el soporte y dentro del marco de la ley. Y en todo caso, plantear la posibilidad de la modificación constitucional, bueno, es otra opción que ahí está sobre la mesa. Yo creo que el método que estamos siguiendo me parece que es el adecuado, porque al final de cuentas vamos a llegar a analizar artículo por artículo y tema por tema, es decir, cada uno de los temas se refiere fundamentalmente a uno o a varios artículos, pero llegamos a esa parte. Entonces, a lo mejor lo que convendría, si así lo consideran conveniente, es avanzar en estas, digamos, inquietudes colectivas, porque la inquietud no solamente es del presidente, también es una inquietud que yo comparto, esto de la intervención de las llamadas telefónicas, y que pudiéramos, sabemos que el documento es muy rico, muy amplio, es muy interesante, se recogen, digamos, la mayoría de los planteamientos, y podríamos ir a las diferencias, podríamos ir a esos puntos en donde sabemos que al final de cuentas vamos a llegar a tener que discutirlos. Este es uno, que se pudieran registrar los 3 o 4 puntos donde tengamos alguna divergencia, una opinión encontrada, y vayamos para poder avanzar a esos puntos específicos que creo que es lo más saludable que pudiéramos hacer en la discusión para ir avanzando en el entendido que coincidimos en lo esencial en el contenido de la propuesta ciudadana. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador René Juárez. Maestro Max Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a ver, como no hay otras preocupaciones en la mesa, trataré de abordar varias de las preocupaciones que se han expresado por parte del presidente en una serie de conceptos, a ver si puedo abordar las más importantes. El constituyente permanente generó un nuevo régimen de responsabilidades administrativas. Separó en graves y no graves el concepto de responsabilidades administrativas. Para eso creó un nuevo sistema y un nuevo proceso. Estableció un proceso en el cual habrá autoridades investigadoras separadas de aquellas que instruyen, resuelven y sancionan. En eso estamos de acuerdo. La iniciativa, el documento de trabajo nuestro es parecido en esa parte. La preocupación sobre la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas, la que se conoce como la Convención de Mérida, que se firmó en 2003 en México, que establece solo tipos penales, creo que es una interpretación equivocada. En los últimos 3 reuniones que ha habido sobre la Convención se ha hablado de la importancia de los regímenes administrativos, de los regímenes disciplinarios administrativos y de la función que los regímenes de responsabilidades administrativas hacen en términos de contener la corrupción, porque están presentes, porque están inmersos dentro del Estado y tienen la capacidad de contener la corrupción. Y hay países que no los tienen, pero la mayoría de los países desarrollados y no tienen regímenes de responsabilidades administrativas. El constituyente decidió crear un nuevo concepto que es el de responsabilidades administrativas graves. Después de mucha discusión, nosotros llegamos a la decisión de que la mejor manera de generar un criterio objetivo y no discrecional de parte de las autoridades investigadoras es generando tipos parecidos a los penales. ¿A qué voy?
Cuando un órgano interno de control o una unidad especializadora o la Auditoría Superior de la Federación tenga en sus manos un caso que se conoce como corrupción, en el régimen actual lo que tiene que hacer es interpretar el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que tiene 24 fracciones, pero que se desdoblan en 6.800 hipótesis normativas, lo que hace imposible, normalmente, el turno correcto del área de investigación al área de instrucción. Lo que nosotros queremos es darle seguridad jurídica, al revés de lo que se cree, darle seguridad jurídica al servidor público, porque ahora hay tipos claros y concretos que le dan al órgano interno de control muy poco, o a la autoridad investigadora, perdón, muy poca discrecionalidad y muy poco margen de interpretación. Esto es soborno, esto es peculado, esto es desvío, esto es tráfico de influencia. Y no tiene que irse a hipótesis complejas en donde tiene que recoger diferentes conceptos de 1, 2, 3 o 5 fracciones, como normalmente se hace, sino que solo tiene que calificar la conducta con un tipo, clasificarla con un tipo y hacer el turno. Por lo tanto, no es una equivocación de nuestra parte, no es una mala interpretación de la Convención de Naciones Unidas, es más bien el atender a las recomendaciones de Naciones Unidas de tener un régimen de responsabilidades administrativas sólido, que tenga la capacidad de contener la corrupción, para que el régimen penal se encargue solo de los casos más graves y de los casos que pueda atender, que en realidad, como lo hemos visto en México, son muy pocos. Desde el punto de vista de las sanciones, nosotros sí incorporamos el artículo 74, dice, las sanciones por faltas administrativas establecidas en esta ley consistirán en las sanciones para cualquier involucrado en un caso de corrupción, servidores públicos, dirigentes partidistas, dirigentes sindicales, miembros de equipos de transición, personas físicas, personas morales, y establecen las diferentes sanciones. ¿Cuáles son posiblemente aplicadas para privados? Amonestaciones, sanciones económicas, resarcimiento de daños y, en el caso que a usted le preocupa, que es cuando están involucrados en contrataciones públicas, la inhabilitación temporal para participar en contrataciones públicas. Entonces, sí están incorporadas las personas físicas, no se nos olvidaron, sí están en el documento y sí están incorporadas porque además en el documento de la iniciativa ciudadana no se hace una distinción entre tipos aplicables a personas físicas o morales o involucrados en actos de corrupción y tipos para servidores públicos. Son 10 tipos administrativos que aplican a cualquier persona que esté involucrada en un acto de corrupción, no solo a una de las partes. Entonces, en ese sentido, construimos un sistema, creemos nosotros, muy completo, muy sencillo y, como decía el doctor Roldán, un sistema que solo establece las bases mínimas para que tanto la Federación como los estados tengan la capacidad de hacer sus propios regímenes de responsabilidades administrativas. No sé si atendí algunas de las preocupaciones. Sí, gracias, doctor. Le voy a dar el uso de la palabra al doctor Roldán y rápidamente precisar mi preocupación. Justamente de la revisión de la convención, ¿no?, y del nombre de los tipos, coincidían con los que están, algunos como el peculado y el soborno, coincidían con los que están en la iniciativa. Por el otro lado, el Código Penal Federal en el 10º y 11º también tienen algunos el mismo nombre. A eso obedece de la conveniencia de que estén con el mismo nombre en el Código Penal Federal o incluso en una ley general de responsabilidades. Será un tema ahí para tocar posteriormente. Doctor Roldán. Me parece muy pertinente las observaciones del senador Cervantes y por supuesto, creo que plantea una serie de problemas pertinentes para la discusión. Yo le invitaría, senador Cervantes, a pensar en lo siguiente. Tanto la sanción administrativa como la sanción penal son expresiones del ius puniendi estatal, pero no son lo mismo. La sanción administrativa, como la estamos entendiendo en la propuesta, tiene una parte que es algo tradicional, si usted me lo permite, que tiene que ver con el derecho disciplinario del viejo y actual sistema de responsabilidades de servidores públicos y que, por supuesto, como tal, tiene su propia lógica. La novedad constitucional es que no solamente la sanción administrativa se va a restringir al derecho disciplinario,
sino también abarca a particulares o aquellas personas que tienen una posición que está en la zona gris entre servidor público y particular y que es necesario considerar en una adecuada tipificación. Al ser expresión del ius puniendi, tanto la sanción administrativa como la sanción penal requieren de tipos y requieren de observar el principio de taxatividad, los dos, pero tienen distinta materia, distinto grado, pero también tienen zonas de conexión. Cada una en su propio ámbito tienen un mandato de ser eficaces o efectivas, es decir, ¿cumplimos el propósito constitucional? Sí. El ámbito penal y el ámbito administrativo cumplen de mejor manera el propósito, que es combatir corrupción. Si eliminamos la capacidad en el ámbito administrativo de combatir redes, simplemente estamos siendo omisos con ese propósito constitucional. La cuestión es cómo lo logramos, cómo maximizamos el objetivo. Con otro elemento, y también lo invito a pensar en lo siguiente. El régimen de juicios orales innova una serie de principios y uno de ellos tiene que ver con la oportunidad. ¿Qué significa la oportunidad? Como yo la entiendo, simple y sencillamente que en algún momento el fiscal va a tomar una decisión discrecional de priorizar, que puede tener que ver con la relevancia del asunto, que puede tener con cargas de trabajo, que puede tener que ver con otro tipo de razones finalmente discrecionales, por las cuales en un universo de ilícitos penables posibles va a elegir a cuál enfocarse. Por tanto, deja otro rango de probables ilícitos, de presuntos responsables, que por la observancia del principio de oportunidad van a dejar de estar investigados y, por supuesto, esta es una de las puertas de posible impunidad. ¿Cuál es la función en este contexto de un sistema de sanciones administrativas? Que en esa relación entre lo penal y lo administrativo, a diferencia de lo penal, que es la última ratio, es la prima ratio y por tanto tiene una función también subsidiaria del régimen penal. Los ilícitos, sean penales o administrativos, tienen que ver con conductas similares. Por tanto, es natural que haya similitud en la forma de describir las conductas, porque son distintas materias, distintos órganos, distintos procedimientos, distintos órganos sancionadores, y eso es perfectamente constitucional. La Constitución expresamente señala que es posible establecer procedimientos de distinta materia, de distinta vía, y no tenemos un problema que probablemente subyace, no lo dijo usted en su argumento, que tiene que ver con el non bis in idem. Entonces, le dejaría estas partes para una reflexión al respecto. Muchas gracias. Sí, para alusiones, senador Cervantes. Gracias, doctor. Sí, evidentemente no, yo no comenté que era un problema de constitucionalidad que hubiera dos sanciones. Mucho más el cómo, sin la modificación constitucional, si no le encontramos una salida, una discusión concreta en la materia administrativa. Y cuando mencioné, es evidente que en el ius puniendi, tanto el penal como el administrativo, no son lo mismo porque su consecuencia no es la misma. Uno tiene una sanción o de inhabilitar o pecuniaria y el otro de la pérdida de la libertad. Pero también es cierto que dicen, como bien dice usted, doctor, que el principio de taxatividad, que es ex ante, yo debo saber cuál es la conducta que está prohibida y que por lo tanto sé si la cometo o no la cometo, se debe de cubrir en ambos casos. Mencionó el senador Pablo Escudero, y él hizo una alusión personal, no su servidor, si que los tipos penales sean parecidos, eso es constitucional o no. Yo todavía no me he pronunciado en el tema. Creo yo que, vuelvo a repetir, que es un fenómeno de redes, que si no le encontramos o el poder renovador de la Constitución, entiendo perfectamente cuando se hizo el nuevo régimen, en mi visión Raúl Cervantes antes, pero ese ya se hizo la reforma constitucional, yo no hubiera confundido, yo hubiera quedado muy claro cuál es el disciplinario y hasta cuáles son asuntos que son casi de materia laboral para no hacer un procedimiento sancionador.
porque cuando tú llevas al infinito un mundo de procedimientos, haces inoperante a la función, ¿no? Por una serie de demandas, y un muy buen ejemplo sería la materia laboral en materia federal, que se demanda, lo que cuesta más al Estado es llevar los procesos que lo que es con el trabajador, la relación del Estado con su trabajador. Hay entre 200 o 250,000 recursos que son hasta inexplicables que se lleven a cabo. Y que por esa razón, como decía el doctor, lo que hay que buscar es el mínimo de conductas y de tipos. Aquí pongo de testigos a algunos senadores que en privado les dije, fue ¿por qué no se ha hecho adecuadamente una justicia penal electoral? Porque llevamos a tal grado de especialización de los tipos que el día que se integra la investigación, entre que se integró y la especialidad de acusar el tipo sale libre por la especialidad. Hoy ¿es culpa del juez? No. ¿Es culpa de la integración? Sí, pero también es culpa del legislador de haber llevado al infinito conductas. Entre menos intervención tenga el Estado, menos conductas tenga que investigar, pero que sean suficientemente efectivas en el tema de redes, es lo que debemos hacer tanto en la materia administrativa y tanto en la materia penal. No lo digo yo, lo dije no lo digo ahorita, lo dije cuando fui presidente de Puntos Constitucionales, lo dije hasta en una revista de Foro Jurídico hace como 2 años. Si tenemos el talento de generar las conductas mínimas, ¿no?, que se tiene que hacer, que ya hay hasta instrumentos internacionales cuales te dicen, porque el fenómeno de corrupción es un fenómeno internacional, y que busquemos, y siempre será mi estilo, me quedo doctor, no nos conocemos de otro tiempo y vamos a construir ideas, es el cómo sí le encontramos con el marco jurídico que demos. Tomo en cuenta las reflexiones y seguiremos aquí y en privado las veces que sea necesario poderlo intercambiar. Y agradezco la reflexión, mi querido doctor y amigo. Gracias, senador Cervantes. Senador Armando Ríos Peter. Le damos uso a la palabra a señora Marcela primero. Senadora Marcela Torres. Bueno, pues simplemente tratar de solicitar, presidente, con todo respeto,